En la Biblia, los milagros no aparecen como actos aislados sin contexto. Casi siempre hay un proceso previo, una prueba, un silencio, una obediencia difícil, una situación que parece imposible. Antes de cada intervención poderosa de Dios, suele haber una señal que prepara el terreno para lo sobrenatural. Muchos buscan el milagro, pero pocos observan el proceso que lo antecede. El patrón bíblico en crisis, antes de intervención. Cuando Israel estuvo atrapado entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, el milagro no llegó en la comodidad, llegó cuando humanamente no había salida. El pueblo clamó, Moisés oró, y Dios dio una instrucción inesperada. La señal antes del milagro fue la presión extrema, el punto donde la fuerza humana se agotó. El mar no se abrió mientras estaban tranquilos en Egipto, se abrió cuando estaban rodeados, sin opciones visibles. Abraham e Isaac en obediencia, antes de provisión. Dios prometió a Abraham un hijo. Años de espera pasaron, pero la prueba más intensa vino después. Cuando Dios pidió que ofreciera a su hijo, la señal antes del milagro fue una obediencia radical. El ángel lo detuvo, y entonces apareció el carnero. La provisión ya estaba preparada, pero se manifestó después de la obediencia. El silencio antes del cumplimiento. José soñó con grandeza, pero pasó años en el anonimato. Fue traicionado, vendido y encarcelado injustamente. La señal antes de su elevación no fue un aplauso público, sino fidelidad en lo oculto. En la casa de Potifar, en la prisión. Cada etapa formó el carácter que necesitaría para gobernar. El milagro no fue solo salir de la cárcel. El milagro fue que Dios usó cada injusticia como preparación. El clamor antes de la respuesta. Ana lloraba en el templo por no poder tener hijos. Su dolor era profundo, pero su clamor fue genuino. La señal antes del milagro fue una oración sincera y rendida. Dios respondió, y Samuel nació. Pero antes del nacimiento hubo lágrimas. Muchas veces, el llanto es antesala de la intervención divina. La fe antes de la sanidad. En los evangelios, vemos a una mujer con flujo de sangre durante 12 años. Había gastado todo en médicos y nada mejoraba. La señal antes del milagro fue una fe persistente. Ella decidió tocar el manto de Jesús. El poder salió de él y fue sanada. Antes del milagro hubo una decisión. La obediencia práctica antes de lo sobrenatural. En las bodas de Caná, el vino se terminó. María habló con Jesús. Él pidió que llenaran tinajas con agua. La señal fue obedecer una instrucción ilógica. No discutieron. Llenaron las tinajas. El agua se convirtió en vino después de la obediencia. El valle antes de la resurrección. Lázaro enfermó en Jesús. No fue inmediatamente. 4 días después, llegó. La señal antes del milagro fue un retraso aparente. Marta dijo en sí, hubieras estado aquí. Pero Jesús declaró, yo soy la resurrección y la vida. El milagro fue mayo porque la espera fue más larga. A veces el retraso no es negación, es preparación para una gloria mayo el desierto antes de la conquista. Israel no entró inmediatamente a la tierra prometida. Hubo desierto. El desierto no era abandono, era formación. Allí aprendieron dependencia. Allí fueron probados. El milagro de la conquista vino después de la transformación interna. Dios no solo entrega promesas, forma personas capaces de sostenerlas. El principio espiritual. En cada historia hay un patrón en prueba antes de promoción. Silencio antes de respuesta. Obediencia antes de provisión. Fe antes de manifestación. Humildad antes de exaltación. La señal bíblica antes de tu milagro. Muchas veces no es un ángel visible, sino una oportunidad de confiar cuando no ves resultados. La cruz, el mayo ejemplo. El mayo milagro de la historia fue la resurrección. Pero antes hubo traición. Antes hubo injusticia. Antes hubo silencio en el sepulcro. El viernes parecía derrota. El domingo reveló victoria. La señal antes del milagro fue fidelidad hasta el final. Jesús no evitó el proceso, lo atravesó. ¿Qué significa esto para ti? Tal vez estás en un momento donde no ves el milagro, pero observa las señales. Dios está probando tu fe. ¿Te está pidiendo obediencia en algo pequeño? ¿Te está formando en el carácter? ¿Te está enseñando paciencia? Es posible que el proceso actual no sea castigo, sino preparación. La Biblia no enseña milagros instantáneos sin propósito. Enseña procesos que moldean el corazón. El peligro de abandonar antes del tiempo. Muchos abandonan en la etapa previa. Israel quiso volver a Egipto. Marta casi perdió la esperanza. Los discípulos huyeron en la crucifixión, pero quienes perseveran ven la gloria. Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El milagro comienza en el corazón
antes de manifestarse externamente, la señal invisible en transformación interna. A veces el milagro más grande no es cambiar la circunstancia, sino cambiarte a ti. Pablo oró 3 veces para que le fuera quitado un aguijón. La respuesta no fue removerlo, sino dar gracia suficiente. El milagro fue fortaleza en medio de debilidad. No todos los milagros son espectaculares, algunos son internos. Perseverancia en la clave antes del rompimiento. Santiago enseña que la prueba produce paciencia, y la paciencia obra completa. Dios no desperdicia pruebas. Si hoy estás esperando, eso puede ser señal de que algo mayo se está gestando. La tierra parece quieta antes de que brote la semilla, pero debajo hay movimiento. El momento exacto, Eclesiastés declara que todo tiene su tiempo. El milagro llega en el momento perfecto, no en el momento emocional, cuando el carácter está listo, cuando la fe ha madurado, cuando el propósito se alinea. Conclusión, reconoce la señal. La señal bíblica antes de tu milagro no siempre es espectacular. Puede ser una instrucción simple, un llamado a perseverar, un tiempo de silencio, en una prueba inesperada, una oportunidad de confiar. Si estás en el proceso, no te rindas. El mismo Dios que abrió el mar, que levantó a José, que respondió a Anaán, que resucitó a Lázaro y que levantó a Cristo de los muertos, sigue obrando. El proceso no es el final, es el preludio. En tu historia aún no termina. Permanece fiel, permanece obediente, permanece confiando, porque muchas veces, justo cuando parece que nada está pasando, el cielo está alineando todo para el milagro que viene. Si este mensaje habló a tu corazón y te ayudó a entender el proceso antes del milagro, suscríbete y dale like, para que más personas descubran que la espera también es parte del plan de Dios.